país tan multicultural que acoge a miles de emigrantes cada año de todos los países del mundo y que busca garantizar que todos los ciudadanos mantengan sus identidades, se enorgullezcan de sus raíces y que tengan un sentido de pertenencia tanto por su país de origen como por Canadá, que incluso tienen un día destinado para celebrar el Día de la Multiculturalidad Canadiense, que es el 27 de junio. Y esto es lo que hace de Canadá un gran país. Pero todo eso tan bonito será totalmente cierto. ¿De verdad habrá tanta inclusión en el país o habrá algún tipo de discriminación aquí en Canadá? ¿Te discriminan en Canadá por tener acento? Hoy les vamos a contar toda la realidad. Bueno, ahora sí, empaque y vamos. Bueno, empecemos con que lo cierto del caso es que Canadá efectivamente es uno de los países más multiculturales del mundo y a pesar de que acá tenemos miles y miles de culturas, dentro del país tenemos diferentes costumbres, diferentes idiomas, diferente comida y un montón de cosas diferentes, mucha diversidad cultural. Aquí se vive muy bien a pesar de que hay tanta mezcla. De hecho, Canadá fue el primer país del mundo en adoptar una política de multiculturalismo en 1971 por el gobierno de Pierre Trudeau. Pierre Trudeau. Este señor, Pierre Trudeau, es el papá de Justin Trudeau, el actual ministro de Canadá. La realidad es que en esa época había un malestar creciente por parte de las personas franco-canadienses, de las personas que hablaban francés aquí en Canadá, de que se estaba perdiendo un poquito como la cultura y se estaba perdiendo también mucho el idioma francés aquí en Canadá. Entonces ahí este señor decidió hacer un cambio en la educación francesa en todo el país, o sea que todo el mundo aprendiera francés, y también ahí aprovechó y lanzó una política de multiculturalismo, lo que favorecía a los de Quebec y al multiculturalismo como tal aquí en este país. En pocas palabras, esta política de multiculturalismo reconoció que los canadienses vienen de un montón de culturas, o sea que no simplemente es como la parte anglófona y francófona, sino que también hay muchas culturas y que todas tienen un valor. Sin embargo, esto no fue muy bien recibido por todos en Canadá como era de esperarse y sorpresivamente los que más se opusieron a esta política de multiculturalismo eran las personas de Quebec. Ellos estaban preocupados porque esta política para ellos lo que hacía era que colocaba al mismo nivel la cultura francesa con los demás grupos étnicos que iban llegando a Canadá y que ya estaban, y esto como que no les gustó ya mucho. Y obviamente cuando se vienen todo este tipo de cambios tan grandes, hay muchas personas obviamente que están en desacuerdo y esas personas pensaban que el multiculturalismo iba a promover el hecho de que se instalaran muchas culturas y al final Canadá terminara perdiendo su esencia. O sea, lo que a veces decimos mucho nosotros en este canal, que la idea es que nosotros vengamos a adaptarnos a Canadá y que no querramos hacer de Canadá otra Latinoamérica, porque si no vamos como para el mismo lado. Entonces ellos pensaban que con esta política los valores canadienses se iban a perder. Aunque en los últimos años las personas que estaban en contra del multiculturalismo aquí en Canadá se han reducido muchísimo y ya hay una mayor aceptación a otras culturas, a otras identidades, y es eso lo que hace que Canadá sea un país tan diverso y tan multicultural. Pero en los últimos años la realidad es que muchos de los canadienses ya han aceptado otras culturas. Ya la aceptación de la identidad y de las otras etnias y otras culturas ha incrementado muchísimo y esto es lo que ha permitido que en Canadá se vean tantas culturas y que sea un país tan multicultural. Muy bonito y toda la historia pinta en que todo fue maravilloso, pero entonces la pregunta es, ¿en realidad sí se vive así en este momento? Ay, qué lindo. Ay, hermoso. Nosotros no les vamos a decir que aquí todo es color de rosa, nosotros siempre les decimos en nuestros videos que Canadá no es perfecto, que hay muchas cosas que no son tan bonitas y que incluso nosotros mismos, y hemos escuchado también experiencias de varias personas, sí han vivido casos de racismo o discriminación aquí en Canadá, ya sea por el acento, porque dices que eres de otro país, porque tienes el color de piel diferente y por muchísimas razones, pero no es el común. ¿Por qué no es el común?
Porque la discriminación en Canadá es penalizada y es un delito muy grave. De hecho, hay instituciones y entes creados en el gobierno de Canadá que se toman esto muy en serio y que si tú en algún momento experimentas algún tipo de discriminación dentro del país, entonces con pruebas vas, los demandas. Pero precisamente por eso es que la discriminación en Canadá se ve de una manera muy disimulada, como que es algo que está ahí, que nadie habla de ello, pero está de una forma muy pasiva. No les vamos a decir que a todo el mundo, no les vamos a decir que no existe, pero de que está, está. Por ejemplo, en un empleo, obviamente no te van a decir como, no te vamos a contratar por tu acento, por tu color de piel. Obviamente no. Simplemente no te llaman o no siguen con el proceso de contratación. Entonces, para responder a la pregunta, ¿te discriminan en Canadá por tu acento? Para esto nos tenemos que centrar en algo que se llama la discriminación lingüística. La discriminación lingüística es esa discriminación que se da por la forma en que tú hablas y por no hablar el acento nativo cuando llegas a un país extranjero. Y se dice que para muchos migrantes cuando llegan a un país de habla inglesa, tener acento muchas veces puede jugar en su contra. Ojo que no estamos diciendo que esto se vea a diario. Nosotros hemos trabajado en muchas empresas en donde nunca nos han discriminado por nuestro acento. Pero hay casos que sí se ve este tipo de discriminación. Como les dijimos, no directamente, pero sí de una manera indirecta. Y asimismo, tampoco quiere decir que por tener acento eso va a ser un impedimento crucial para tú conseguir trabajo aquí en Canadá. Pero sí hemos visto casos y también hay historias reportadas. En la descripción les vamos a dejar unas historias muy interesantes que leímos sobre lo que pasa aquí con el acento. El problema no viene siendo como el idioma o el acento en sí, sino que al vos no hablar de una manera perfecta el inglés, se genera un estereotipo de que no eres inteligente o de que no tienes educación. Y ojo, no podemos poner toda la culpa en la persona que discrimina, porque es que en realidad esto es un factor psicológico donde nosotros todo lo que es desconocido y no es familiar para nosotros lo aislamos. Tendemos a creer que la información que nos da no es totalmente creíble porque no es familiar, no pertenece a nuestro círculo social. Y esto en realidad pasa en cualquier parte del mundo, incluso en nuestros países. Cuando llega una persona extranjera, nosotros las empezamos a tratar de una manera diferente porque es que se sale totalmente de nuestra cotidianidad. Entonces, otro factor que afecta para que las empresas, por ejemplo, contraten a una persona de otro lado es que el cerebro inmediatamente piensa, si a mí se me dificulta entenderle a esta persona o si no me da la información de una manera muy familiar, la rechazo inmediatamente, porque eso se llama economía de recursos, donde el cerebro no quiere usar muchos recursos para poder entender lo que una persona le está diciendo. Y con el acento y el hecho de no tener el idioma nativo, esto se dificulta. Sin embargo, una de las maneras de reducir este tipo de sesgos y de estereotipos que se crean automáticamente por el cerebro es la exposición a diferentes acentos, a diferentes culturas, a diferentes formas de hablar, a diferentes formas de pensar, y eso precisamente es lo que pasa aquí en Canadá. Entonces, por eso es que vemos que no hay una discriminación tan marcada. La discriminación con el paso del tiempo ha disminuido bastante. Sabemos que Canadá cada vez está aceptando muchos más inmigrantes al país. Entonces, esto genera que las personas cada vez más se vayan acostumbrando, acoplando y familiarizando a que tienen que aceptar diferentes acentos. Así que no se preocupen por eso, porque las empresas en Canadá en su mayoría y en general son muy inclusivas. Pero no falta la que uno se encuentre por ahí y diga, no, yo a esta persona no la contrato, o definitivamente no sigan con el proceso de contratación por tu acento, aunque nunca lo vas a saber. Entonces no se preocupen por ese aspecto, que de verdad que su acento es su esencia. Ahora, tenemos que tener algo muy claro, o sea, hay que cumplir con el requisito de saber inglés. Esto no quiere decir que si no te contratan porque no saben inglés ya es discriminación. No, obviamente tienes que tener la competencia en el idioma para poder ser contratado en caso de que ese trabajo lo pida. Entonces tenemos que ser realistas. Si la verdad tenemos tantas ganas de emigrar a Canadá, definitivamente hay que aprender el idioma. Bueno, chicos, nos quedamos sin luz y nos estamos muriendo de frío. Entonces vamos para la casa y continuamos con este video. Ay, por fin. Ay, casita calientica.
Definitivamente estaba muy frío. Sí, fue necesaria esa pasadita por Tim Hortons porque qué frío tan horrible, muchachos. Y eso que estamos ya en marzo, que supuestamente ya ha estado calentando. La verdad sí ha subido la temperatura, pero por estas épocas empieza a fluctuar mucho la temperatura. Estos días sí son mucho frío también y mucho viento. Sí, y eso que en estos días subió como a 15 grados en positivo y eso ya es verano para todo el mundo aquí. Bueno chicos, entonces ya sabemos que sí o sí el idioma es súper necesario aquí en Canadá, ya sea para migrar o para conseguir un buen empleo. Y sabemos que para la mayoría de las personas esto es un reto o una barrera a la hora de hacer su plan de migración. Entonces algo que tenemos que tener en cuenta es que la realidad muchas veces es que en Canadá no te van a discriminar porque tienes un acento, y de hecho nosotros pensamos que no debemos de preocuparnos tanto por tener un acento. Un acento muestra tú de dónde vienes, un acento es tu esencia, muestra tu cultura, tus raíces. El acento es algo de lo que tú tienes que estar orgulloso porque eso quiere decir que sabes más de un idioma, que estás tratando de aprender un idioma diferente. Entonces para nosotros eso no debería de ser ni motivo de discriminación a la hora de encontrar un trabajo, ni algo de por qué preocuparse, porque en realidad lo que tenemos que mejorar es la pronunciación. Entonces básicamente lo que les queremos decir con este video es que en realidad sí existe una discriminación y es muy disimulada, pero que no es el común. O sea, cuando vas a las empresas vas a encontrar una multiculturalidad impresionante. Tanto los cargos altos también son, no sé, de la India, otros son latinos, otros son de Filipinas, pero también queríamos aterrizar un poco a las personas que pensaban que Canadá era súper perfecto. Entonces vuelvo y repito, no va a ser lo más común en Canadá, pero que de pronto una vez te pueda tocar. Entonces como para que no te vayas a sorprender el día que digas como ¿y qué pasó aquí? Entonces queríamos como aterrizarlos un poco y decirles sí, a veces se puede ver esto en Canadá. Y bueno, yéndonos por el lado del inglés, Nayi mencionó algo muy importante y es el acento. El acento son las raíces de nosotros y no tenemos por qué avergonzarnos de esto. Pero sí hay una cosa muy diferente al acento que sí tenemos que mejorar y es la pronunciación. Entonces, la pronunciación es la correcta forma de decir las cosas y el acento es la melodía con la que decimos las cosas. O sea, por ejemplo, nosotros dos que somos de Medellín tenemos ese cantico que muchas personas hay, que ustedes porque cantan cuando hablan y todo este tipo de cosas. Yo no canto. Yo no canto, ¿cómo me estás diciendo eso? Mientras que en otras partes de Latinoamérica hablan completamente diferente y cada uno se siente orgulloso y se apropia de ese acento. Entonces, ¿por qué eso va a cambiar en inglés? ¿Por qué nos tendríamos como que avergonzar de que tenemos este tipo de acentos y son nuestras raíces? Y recuerden chicos, lo más esencial es que ustedes tengan un buen idioma y una buena pronunciación. Si ustedes tienen las bases del idioma y perfeccionan cada vez más la manera como se expresan, la fluidez en inglés y la pronunciación, obviamente el acento no va a importar porque ustedes van a poder obviamente desempeñar las tareas en la empresa en la que estén de la mejor manera, independientemente de si tienen acento o no. O sea, eso no tiene nada que ver con su capacidad intelectual, con sus habilidades para poder desempeñar una labor. Entonces métanse eso en la cabeza, no se avergüencen, arriésguense, pero eso sí, mejoren la pronunciación. Y para nosotros la mejor manera de mejorar la pronunciación es practicando. Practiquen muchísimo y sabemos que en nuestros países a veces puede haber como esa barrera de no tengo con quién practicar, no tengo quien me corrija la pronunciación, no sé si estoy diciendo esta palabra bien. Entonces nosotros de verdad que les recomendamos usar mucho la aplicación de Elsa Speak. Nosotros la hemos estado utilizando demasiado y ustedes no se imaginan lo valiosa que es esa aplicación. Para nosotros es súper buena para saber exactamente cómo se pronuncia una palabra, porque de verdad que tú, por ejemplo, si estás pronunciando mal una palabra, la aplicación te señala exactamente dónde está el error y te dice esta parte la pronunciaste bien, esta parte en la palabra va bien, pero aquí no. ¿Qué tienes que hacer? Te da la opción de repetir esa palabra muchas veces y te da tips. Entonces a mí por lo menos eso me parece súper bacano. Y no solo eso, sino que muchas personas que quieren viajar aquí a Canadá o a cualquier otro país de habla inglesa deben de presentar el IELTS para poder estudiar o para poder trabajar. Entonces lo mejor de todo es que esta aplicación tiene una sección que está designada solamente al speaking del IELTS, que es una de las cosas que por lo menos a mí más me aterroriza a la hora de un examen, poder tener una entrevista con una persona.
y tiene las 3 partes del IELTS, que digamos para los conocedores un poquito de este tema, saben que el IELTS está dividido por 3 secciones y esta aplicación tiene las 3 secciones. Y no solo eso, o sea, la aplicación tiene inteligencia artificial, vas a poder hacer un examen que va a medir tu nivel y de acuerdo a eso va a crecer contigo y va a ir mejorando dependiendo de tus capacidades, y tiene una sección muy bacana que es como conversaciones reales en situaciones reales. Entonces es como, por ejemplo, conversación con un compañero de trabajo, conversación en la entrevista, qué responder en la entrevista, cómo tener una buena fluidez a la hora de estar en la entrevista con una empresa, por ejemplo, de aquí de Canadá. Entonces, a mí me parece es una herramienta súper poderosa, y lo mejor de todo es que si ustedes van a la descripción y descargan esa aplicación por medio de ese link, van a tener 85% de descuento, o para las personas que dicen no, yo prefiero probarla primero antes de comprarla, entonces van a tener otro link donde van a tener una semana gratis, donde van a poder mirar lo maravillosa que es esta aplicación. Porque tienen que tener en cuenta que todo esto que les estamos diciendo solamente aplica para la versión Pro de la aplicación. No es que tú descargues la aplicación, ella te va a permitir utilizar algunas de las cosas, pero va a llegar un punto en donde no te va a dejar avanzar. Entonces lo bueno es que ustedes van a tener el descuento con Elsa de hasta el 85%, y nos parece muy valioso que ustedes puedan tener acceso a todos estos temas para poder practicar para las entrevistas, para conocer el vocabulario de tal vez las labores que vayan a desempeñar. Por ejemplo, si vienen aquí a un call center a trabajar, en la aplicación está un módulo completo solo para el trabajo al que ustedes se van a desempeñar. Entonces a mí eso me parece algo muy bacano y que de verdad ustedes deben aprovechar. Sí, de hecho, cuando nosotros llegamos aquí a Canadá, en los primeros trabajos que estábamos buscando, nosotros empezamos en internet a buscar vocabulario relacionado a ese tema. ¿Cómo voy a ir a la entrevista a decir como, bueno, yo sé esto, pero a ver el vocabulario? Entonces, lastimosamente no conocíamos esta herramienta en esa época, pero ahora cualquier momento que se nos presente una oportunidad, no sé, de una entrevista o de cualquier otro tipo de cosas, sabemos que Elsa tiene muchos temas relacionados con muchos tipos de trabajos. Entonces, muchachos, la mejor herramienta que ustedes pueden tener. Y bueno, ya para finalizar les queremos contar que aparte de este descuento que Elsa les está ofreciendo, también van a poder participar por 2 membresías totalmente gratuitas por un año para poder acceder a Elsa Speak Pro. Entonces vayan a nuestra cuenta de Instagram, ahí van a encontrar un post en donde nosotros publicamos algo referente con Elsa, y ahí van entonces a leer las instrucciones y a seguirlas para poder participar en este sorteo. No se lo pierdan, porque la vez pasada ya hicimos un sorteo y las personas que lo tuvieron están súper encantadas. Entonces les recomendamos que vayan y nos sigan ya a Instagram. Y bueno, chicos, hasta aquí el video de hoy. Esperamos que les haya gustado un montón. Déjenos un comentario, cuéntenos qué les parece este tema, porque la verdad es que es un poquito, puede llegar a ser un poquito polémico, porque habrán personas que digan como, no, a mí eso nunca me ha pasado en Canadá, y otros que dirán como, sí, me ha pasado muchas veces. Entonces ya saben que vayan a los comentarios, se desahogan allá, déjenles un like a este video y nos vemos en la próxima. Bueno, chao.